A las 23 horas del 11 de diciembre de 1944, el cabo James Mackenzie se agachaba detrás de un muro de hormigón destrozado en el frente marítimo de Ormoc, observando tres siluetas oscuras moverse sobre el agua negra de la bahía. Tenía 32 años, 2 meses en combate y 0 experiencia combatiendo buques de guerra. La Marina Imperial japonesa había enviado al menos 5 embarcaciones a la bahía de Ormoc esa noche, transportando unos 750 soldados para reforzar su línea defensiva en colapso. Mackenzie no debía estar vigilando barcos. Nadie en la 77ª División de Infantería debía estar combatiendo a la Marina japonesa, pero la 77ª había dejado de seguir el manual en el momento en que desembarcó en Guam 6 meses antes. Era la división de infantería más vieja del ejército de los Estados Unidos, edad promedio, 32 años. Las otras divisiones los llamaban los viejos bastardos. Los japoneses los llamaban algo que se traducía aproximadamente como demonios que no toman prisioneros. Las estadísticas respaldaban ambos nombres. A lo largo de toda la Guerra del Pacífico, las fuerzas estadounidenses mataron aproximadamente a 2.200.000 tropas enemigas y capturaron 50.000 prisioneros, una tasa de captura del 2,2%. La 77ª División de Infantería había matado a 43.385 soldados japoneses y capturado 358 prisioneros, una tasa de captura del 0,8%, un tercio de la de cualquier otra unidad estadounidense en el Pacífico. Solo en Leyte, la división había matado a 19.456 soldados enemigos en 6 semanas. Habían capturado 124 prisioneros. Una proporción de muertos por capturado de 157 a 1. El mayor general Andrew de Bruce comandaba esta división de contables, conductores de taxi y obreros de fábrica que habían convertido la costa occidental de Leyte en un cementerio. Bruce tenía 49 años, era un oficial de artillería de carrera que creía en las matemáticas y la potencia de fuego. Desembarcó su división en Deposito el 7 de diciembre. A 3,5 millas al sur de Ormoc, los japoneses no esperaban un asalto anfibio en la costa occidental. Esperaban que los estadounidenses lucharan a través de las montañas. Bruce les dio 72 horas para darse cuenta de su error. Para el 10 de diciembre, la 77ª había combatido a través de 23 millas de posiciones enemigas y capturado Ormoc. La ciudad era escombros. Camp Downs era ceniza. El río Antilao corrió rojo durante 3 días, pero los japoneses siguieron llegando cada noche. Barcazas, embarcaciones de desembarco y pequeños transportes intentaban burlar las patrullas navales estadounidenses y entregar refuerzos a las fuerzas japonesas restantes en las montañas. El ejército imperial japonés necesitaba esos refuerzos. El general Tomoyuki Yamashita se había comprometido a hacer de Leyte la batalla decisiva de Filipinas. No podía mantener la isla sin tropas frescas. Los estadounidenses necesitaban detener esos refuerzos. Detenerlos era trabajo de la Marina. Los destructores patrullaban los accesos a la bahía de Ormoc. Las lanchas PT cazaban en las aguas poco profundas cerca de la costa. Las divisiones de infantería del ejército no estaban equipadas para enfrentarse a buques navales. La 77ª División de Infantería había llevado con ellos destructores de tanques M10 a Leyte. El cañón autopropulsado M10 de 3 pulgadas estaba diseñado para destruir tanques alemanes. En Europa montaba un cañón de 3 pulgadas en una torreta abierta sobre un chasis modificado de Sherman. Alcance efectivo máximo contra blindaje, 1.000 yardas. Alcance efectivo máximo contra buques, desconocido, nadie lo había intentado antes. Los M10 fueron posicionados a lo largo del frente marítimo de Ormoc junto al 37º Regimiento de Infantería. Su misión principal era destruir posiciones fortificadas japonesas y nidos de ametralladoras. Su misión secundaria era el apoyo directo a los asaltos de infantería. Enfrentarse a buques enemigos no estaba en el manual. Si quieres ver cómo la 77ª convirtió destructores de tanques en cañones de defensa costera, dale like y suscríbete. Volviendo a Mackenzie. Mackenzie observó cómo las siluetas oscuras crecían. La nave líder tenía aproximadamente el tamaño de un LST, posiblemente un buque de desembarco clase número 101. Se movía lentamente hacia la playa al noroeste de Ormoc, donde las tropas japonesas aún mantenían posiciones defensivas en las colinas. Si ese barco alcanzaba la costa y desembarcaba sus tropas,
Los estadounidenses enfrentarían otra semana de combates para desalojarlos. Las tripulaciones de los M-10 habían recibido sus órdenes 20 minutos antes: rastrear las naves, esperar iluminación, abrir fuego a la orden. Nadie sabía si los proyectiles de los destructores de tanques penetrarían el casco de un barco. Nadie sabía si los buques japoneses devolverían el fuego. Nadie sabía si esto funcionaría. Mackenzie miró su reloj. 23:55.5 minutos para la medianoche. Las siluetas oscuras estaban a menos de 1.000 yardas de la costa y las tripulaciones de los M-10 esperaban a que alguien iluminara la noche. La primera bengala subió exactamente a la medianoche, un proyectil de iluminación de 60 milímetros disparado desde una posición de mortero de infantería a 200 yardas tierra adentro. El proyectil ascendió 300 pies y estalló en una luz de fósforo blanco que convirtió la bahía de Ormok en un escenario iluminado para una ejecución. El buque de desembarco japonés apareció en perfecta silueta. Designación: transporte número 159, longitud aproximada, 200 pies, desplazamiento, 800 toneladas, el buque ya se había varado al noroeste de Ormok y estaba desembarcando tropas por rampas en proa y popa. Figuras oscuras se movían sobre la arena blanca, equipo pesado rodaba fuera de la cubierta. Los japoneses estaban trayendo tanques. Las tripulaciones estadounidenses tenían 30 segundos de iluminación antes de que la bengala se extinguiera. 30 segundos para adquirir el blanco, calcular distancia, cargar y disparar. Las tripulaciones de los M-10 se habían entrenado para este momento sin saberlo. Cada tanque destruido en prácticas. Cada posición fortificada demolida durante el avance a Ormok. Cada hora calculando deflexión y elevación para blancos en movimiento. Todo se aplicaba a un barco igual que al blindaje. El M-10 líder disparó primero. Proyectil perforante de 3 pulgadas. Velocidad inicial: 2.600 pies por segundo. Distancia al blanco: 970 yardas. El retroceso empujó el chasis de 17 toneladas hacia atrás 6 pulgadas. El proyectil cruzó la bahía de Ormok en 1,2 segundos, impacto directo. Perforó el costado de estribor justo por encima de la línea de flotación. El proyectil estaba diseñado para penetrar 3 pulgadas de acero a 1.000 yardas. El transporte número 159 tenía un casco de menos de 1 pulgada de espesor. El proyectil atravesó el casco, el compartimento de carga y detonó contra el mamparo de babor. La explosión abrió un agujero del tamaño de un camión. El agua comenzó a entrar a razón de aproximadamente 2.000 galones por minuto. El buque escoró inmediatamente 7 grados a estribor. Las tropas japonesas en las rampas dejaron de desembarcar. Los soldados dentro del compartimento se precipitaron hacia las salidas. La tripulación intentó evaluar los daños mientras la artillería estadounidense comenzaba a ajustar fuego sobre el buque varado. La segunda bengala subió 40 segundos después. La bahía volvió a iluminarse. El transporte número 159 estaba más hundido, asentándose en la arena. La popa había descendido 3 pies. Las tropas abandonaban el buque, avanzando con el agua hasta el pecho. Hacia la costa. Los defensores japoneses en las colinas disparaban morteros contra las posiciones estadounidenses. El fuego de respuesta fue inmediato y abrumador. El M-10, que había logrado el primer impacto, disparó de nuevo. La tripulación corrigió por la nueva posición del barco. El segundo proyectil impactó bajo la línea de flotación en popa, abriendo otra brecha. El buque estaba entrando agua por 2 puntos distintos. El hundimiento ya superaba cualquier capacidad de bombeo. El barco estaba condenado. Pero aún se aproximaban 4 embarcaciones más desde el norte, 3 barcazas y un transporte mayor. Los estadounidenses podían verlas claramente bajo la iluminación. Los capitanes japoneses observaban cómo el transporte número 159 se hundía, calculaban probabilidades. Tenían 700 tropas que entregar. Tenían órdenes directas del general Yamashita. Retirarse no era una opción aceptable en el ejército imperial japonés. Siguieron avanzando. Las tripulaciones de los M-10 recargaron, los equipos de mortero prepararon más bengalas. El 7º Batallón Antiaéreo AAA movió sus cañones de 40 milímetros a lo largo del frente marítimo. La 77ª División de Infantería estaba a punto de librar el único duelo de artillería costa-barco de la Guerra del Pacífico. La tercera bengala ascendió. El segundo buque japonés estaba a 600 yardas de la costa. Todas las piezas tenían ahora un blanco. El general Bruce observaba desde su puesto de mando a 300 yardas tierra adentro.
No estaba en ningún manual táctico que hubiera estudiado en Fort Sill, pero los viejos bastardos habían dejado de seguir manuales desde Guam. La orden llegó a las 00:15. Todos los cañones, fuego a discreción. El frente marítimo de Ormoc estalló cañones antiaéreos de 40 milímetros disparando contra blancos de superficie, ametralladoras calibre .50 barriendo las barcazas, obuses autopropulsados del 37º disparando alto explosivo. 3 M10 lanzando proyectiles perforantes diseñados para destruir Tigres y Panzers contra barcos de transporte. Las matemáticas favorecían abrumadoramente a los estadounidenses. En 18 minutos, 5 buques japoneses atacaron. 5 fueron destruidos. Bajas enemigas estimadas: 750 tropas. Bajas estadounidenses: 0. La Marina Imperial japonesa acababa de perder un enfrentamiento contra una división de infantería que no tenía por qué estar combatiendo barcos. El informe de Bruce fue breve. El enemigo intentó reforzar la bahía de Ormoc. 5 buques destruidos. Solicito reconocimiento aéreo al amanecer para confirmar hundimientos. El comandante del cuerpo leyó el informe 2 veces. Antes de creerlo. Las implicaciones estratégicas fueron inmediatas. Ormoc era el último gran puerto de la costa occidental de Leyte, único aún accesible para los convoys japoneses de refuerzo. El general Tomoyuki Yamashita había estado enviando suministros y tropas a través de la bahía de Ormoc desde finales de octubre. A pesar de las devastadoras pérdidas causadas por los ataques aéreos y navales estadounidenses. Entre el 9 de noviembre y el 11 de diciembre, los japoneses intentaron 9 operaciones importantes de convoy hacia Leyte. Desembarcaron aproximadamente 34.000 soldados. Perdieron 20 buques de transporte, 6 destructores, un submarino, 3 buques de escolta y una patrullera. Los estadounidenses perdieron 3 destructores, un transporte de alta velocidad y 2 LSM en ese mismo periodo. Los historiadores navales llamarían más tarde a la batalla de la bahía de Ormoc una de las series de combates más brutales de la Guerra del Pacífico. El almirante Halsey comprometió a la Fuerza de Tarea 38. La quinta Fuerza Aérea voló misiones continuas de interdicción. Las lanchas PT cazaban cada noche en las aguas poco profundas. Y ahora la 77ª División de Infantería había convertido el frente marítimo de Ormoc en una zona de muerte que ni siquiera la Marina Imperial japonesa podía penetrar. Los japoneses lo intentaron de nuevo la noche del 12 de diciembre. 2 barcazas se aproximaron desde el norte a las 22 horas. Los proyectiles de iluminación estadounidenses las revelaron a 800 yardas. Las tripulaciones de los M10 destruyeron ambas barcazas antes de que se acercaran a menos de 500 yardas de la costa. Bajas estimadas: 100 soldados. Pérdidas estadounidenses: 0. Lo intentaron otra vez el 13 de diciembre. Un transporte y 3 barcazas de escolta. El transporte era mayor que el número. 159, probablemente de unas 900 toneladas de desplazamiento. Transportaba unos 400 soldados y equipo pesado. Los cañones estadounidenses lo hundieron en 12 minutos. Las barcazas de escolta nunca se acercaron a menos de 1.000 yardas de la costa. Bajas estimadas: 550 soldados. Pérdidas estadounidenses: 0. Yamashita dejó de enviar refuerzos a Ormoc después del 13 de diciembre. Las matemáticas se habían vuelto insostenibles. Había perdido aproximadamente 1.300 soldados en 3 noches intentando reforzar posiciones que la 77ª estaba destruyendo sistemáticamente durante el día. Los estadounidenses controlaban el valle de Ormoc. Las fuerzas japonesas restantes en las montañas quedaron aisladas, sin reabastecimiento ni refuerzos. Combatirían hasta morir, pero no recibirían ayuda. La 77ª División de Infantería avanzó hacia el norte desde Ormoc el 14 de diciembre. El 37º Regimiento de Infantería tomó la vanguardia. Al mando estaba el coronel Aubrey Newman, 43 años, oficial de infantería de carrera, veterano de Guam. Había visto a su regimiento destruir buques japoneses desde la costa. Ahora los llevaba a las montañas para destruir lo que quedaba del 35º Ejército japonés. La división avanzó por Kogan el 15 de diciembre. Por Valencia el 21 de diciembre la primera división japonesa intentó defender el cruce de carreteras de Libongao. La 77ª los rodeó a través de un terreno que los japoneses consideraban intransitable. La división contactó con la primera división de caballería que avanzaba desde el sur el 25 de diciembre, día de Navidad. Leyte quedó asegurada.
Las estadísticas oficiales de la campaña lo dejaron claro: la 77ª División de Infantería había matado a 19.456 soldados japoneses en Leyte. Había capturado 124. Había perdido 543 hombres muertos y 1.469 heridos. La proporción de bajas era de 36-1. Pero esas cifras no incluían los buques hundidos la noche del 11 de diciembre. El ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una investigación oficial en enero de 1945. La pregunta era simple: ¿había hundido realmente una división de infantería buques de guerra enemigos usando destructores de tanques? La respuesta requería verificación porque nunca había ocurrido algo así en la guerra moderna. Los tanques nunca habían combatido buques de guerra, los destructores de tanques nunca habían disparado contra barcos. El M-10 estaba diseñado para destruir blindados, no para hundir. Transportes. El equipo investigador examinó los restos en la bahía de Ormoc durante la marea baja. El transporte número 159 era visible en 15 pies de agua. El casco mostraba 2 orificios de entrada de 3 pulgadas en el costado de estribor. Los investigadores midieron los agujeros, diámetro de 3,0 pulgadas, consistente con proyectiles perforantes del M-10. Los impactos estaban por debajo de la línea de flotación. El patrón de inundación coincidía con la cronología de los informes posteriores a la acción. El segundo transporte estaba en aguas más profundas, pero aún accesible para buzos de la marina. Encontraron 3 penetraciones en el casco, 2 de proyectiles de 3 pulgadas y una de un obús de 105 mm. Los proyectiles de 3 pulgadas habían atravesado completamente el buque, entrada por estribor y salida por babor. Los buzos recuperaron fragmentos de proyectiles del fondo marino. El análisis metalúrgico confirmó que eran municiones perforantes del M-10 fabricadas en 1944 en el arsenal de Watervliet, Nueva York. La investigación concluyó que la 77ª División de Infantería había hundido efectivamente múltiples buques japoneses usando destructores de tanques M-10 disparando desde posiciones en tierra. El informe señaló que este fue el único caso confirmado en la Segunda Guerra Mundial de vehículos blindados destruyendo buques de guerra enemigos. El único caso en la Guerra del Pacífico, el único en el teatro europeo, el único en todo el conflicto global. Alemanes, soviéticos, británicos y japoneses nunca lo hicieron. Solo la 77ª División de Infantería convirtió destructores de tanques en cañones de defensa costera y los utilizó para hundir barcos enemigos que intentaban desembarcos anfibios. El manual táctico del M-10 se actualizó en marzo de 1945. Se añadió una nueva sección: empleo contra blancos navales. Constaba de 3 párrafos. Señalaba que los proyectiles del M-10 podían penetrar buques no blindados a distancias de hasta 1.000 yardas. Recomendaba usar munición perforante contra blancos en la línea de flotación para maximizar la inundación. Citaba el enfrentamiento de Ormoc como caso de referencia. La actualización fue mayormente teórica. La oportunidad de usar destructores de tanques contra barcos no volvió a presentarse. Los japoneses dejaron de intentar grandes operaciones anfibias de refuerzo después de Leyte. La campaña de saltos de isla avanzó a Iwo Jima y Okinawa, donde los defensores japoneses ya estaban posicionados antes de la llegada estadounidense. No hubo más situaciones en las que buques enemigos intentaran vararse bajo el fuego de la artillería costera estadounidense. Las tripulaciones de los M-10 que dispararon contra el transporte número 159 no recibieron reconocimiento especial. No se otorgaron medallas por hundir barcos. La acción se consideró parte de la defensa normal de Ormoc. Las tripulaciones continuaron combatiendo el resto de la campaña de Leyte y luego fueron enviadas a la invasión de Okinawa. El general Bruce mencionó el enfrentamiento exactamente una vez en sus memorias oficiales. Escribió que la 77ª había demostrado una flexibilidad inusual al emplear todas las armas disponibles contra el enemigo, independientemente de si esas armas habían sido diseñadas para esa tarea. Consideraba esa flexibilidad la característica definitoria de la división. Los viejos bastardos no se preocupaban por lo que decía el manual. Se preocupaban por matar al enemigo de la forma más eficiente posible. Los destructores de tanques M-10 permanecieron con la 77ª durante la campaña de Okinawa, destruyeron fortificaciones japonesas, proporcionaron apoyo de fuego directo a los asaltos de infantería, neutralizaron posiciones de artillería enemigas, hicieron todo aquello para lo que habían sido diseñados, pero nunca volvieron a hundir otro barco. La oportunidad no se repitió.
Cuando terminó la guerra, la noche del 11 de diciembre se había convertido en una nota al pie de la historia de la división. La 77ª había combatido en 3 grandes campañas, Guam, Leyte y Okinawa. Había matado a más de 43.000 soldados enemigos. Había perdido a más de 2.000 de sus propios hombres. El hundimiento de 5 buques japoneses en 18 minutos fue solo otro combate en un año de lucha continua. Pero para los historiadores militares que estudiaron la Guerra del Pacífico, el enfrentamiento de Ormoc siguió siendo único. Ningún otro tanque había hundido jamás un barco. Ningún otro destructor de tanques había combatido buques navales. Ocurrió una sola vez en una noche en un lugar y nunca volvió a suceder. La 77ª División de Infantería nunca estuvo destinada a ser una unidad de élite. Cuando la división se reactivó en marzo de 1942, el Departamento de Guerra esperaba que fuera una formación de infantería estándar. Nada especial, ninguna capacidad única, solo otra división para alimentar la trituradora del Pacífico. Los hombres que llenaron sus filas no eran soldados de élite, eran civiles de Nueva York y Nueva Jersey, edad promedio. 32 años, demasiado viejos para la mayoría de las divisiones de infantería. El ejército los llamaba reservistas. Todos los demás los llamaban los viejos bastardos. Eran contables, conductores de taxi y obreros de fábrica reclutados porque Estados Unidos necesitaba hombres. Se entrenaron en Fort Jackson, Carolina del Sur, durante 14 meses. Entrenamiento estándar de infantería, nada exótico, practicaron desembarcos anfibios. Aprendieron guerra en la selva, calificaron con sus armas. Superaron las pruebas físicas a pesar de ser una década mayores que los soldados de otras divisiones. Para junio de 1943, la 77ª estaba lista para el despliegue. El general Bruce asumió el mando en mayo de 1943. Tenía 47 años, oficial de artillería con reputación de tácticas agresivas y mínima tolerancia a la incompetencia. Miró a su división de civiles de mediana edad y vio potencial, no potencial físico. Estos hombres nunca correrían más rápido que los jóvenes de la primera división de marines. Pero tenían algo que los marines no tenían: experiencia de vida, paciencia y la capacidad de pensar antes de actuar. Bruce los entrenó de forma diferente, enfatizó la disciplina de fuego sobre la velocidad, la maniobra sobre el asalto frontal, la conservación de fuerza sobre las cargas heroicas. Los viejos bastardos aprendieron a dejar que la potencia de fuego hiciera el trabajo que los jóvenes marines hacían con bayonetas. Aprendieron a rodear los puntos fuertes enemigos en lugar de atacarlos de frente. Aprendieron a mantenerse con vida mientras mataban al enemigo de manera eficiente. La división se desplegó en Hawái en marzo de 1944. Continuaron entrenándose en guerra anfibia y en la selva. Los hombres tenían ahora una edad promedio de 33 años. Seguían siendo la división de infantería más vieja del ejército de los Estados Unidos, la unidad que las demás divisiones observaban preguntándose cómo rendiría bajo fuego. La 77ª obtuvo su respuesta en Guam. La división desembarcó el 21 de julio de 1944 como parte de la Operación Forager. Los desembarcos iniciales fueron relativamente ligeros. Los japoneses habían concentrado sus defensas en otros sectores. Pero a medida que la 77ª avanzó tierra adentro, encontró la verdadera resistencia: posiciones fortificadas en la selva, nidos de ametralladoras en cuevas, observadores de artillería ocultos en los árboles. El entrenamiento de Bruce dio frutos de inmediato. Los viejos bastardos no cargaron contra las posiciones japonesas. Las rodearon, solicitaron artillería, esperaron a que terminara el bombardeo y luego avanzaron para limpiar lo que quedaba. La proporción de bajas favoreció ampliamente a los estadounidenses. Para el 8 de agosto, Guam estaba asegurada. La 77ª había demostrado que podía combatir. Más importante aún, había demostrado que podía ganar sin sufrir bajas insostenibles. El informe posterior a la acción señaló que la disciplina de fuego y la paciencia táctica habían sido los factores clave del éxito. Traducción: los viejos bastardos pensaban antes de disparar y maniobraban antes de asaltar. La división debía ir a Nueva Caledonia para descansar y reequiparse. Llegaron a mitad de camino cuando las órdenes cambiaron. Leyte se estaba convirtiendo en una pesadilla. El Sexto Ejército necesitaba refuerzos. La 77ª dio la vuelta y se dirigió a Filipinas. Desembarcaron en Leyte el 23 de noviembre de 1944, Día de Acción de Gracias. Sin descanso, sin reequipamiento, de vuelta directa al combate.
La división pasó 2 semanas entrenando y patrullando en retaguardia. Luego Bruce recibió la orden para la Operación Ormoc. Asalto anfibio en la costa occidental, capturar el puerto y cortar los refuerzos japoneses. La 77ª embarcó el 6 de diciembre, desembarcaron en Deposito el 7 de diciembre, capturaron Ormoc el 10 de diciembre, y en la noche del 11 de diciembre hundieron 5 buques japoneses que intentaban reforzar la guarnición. El enfrentamiento duró 18 minutos. Demostró todo lo que Bruce había enseñado a su división: usar el arma adecuada para el blanco, abrumar al enemigo con fuego concentrado y no asumir riesgos innecesarios. Las tripulaciones de los M-10 nunca se habían entrenado para combatir barcos, pero entendían el principio: poner proyectiles en el blanco hasta que el objetivo dejara de ser una amenaza. Ese principio llevó a la 77ª a través de Leyte, a través de Okinawa y a lo largo de 200 días de combate continuo. La 77ª División de Infantería finalizó la campaña de Leyte el 5 de febrero de 1945. Estadísticas finales: 19.456 enemigos muertos, 124 capturados, 543 estadounidenses muertos y 1.469 heridos. La división había destruido al 35º Ejército japonés como fuerza de combate efectiva. El general Yamashita abandonó su plan de hacer de Leyte la batalla decisiva de Filipinas. Los estadounidenses controlaban la isla. Los viejos bastardos tuvieron 60 días antes de su siguiente asignación. Usaron ese tiempo para absorber reemplazos y reparar el equipo. The M-10 tank destroyers received maintenance. New barrels for the guns that had fired the most rounds. Track replacement for vehicles that had covered hundreds of miles of jungle roads. The crews trained the new men on the basics: how to load, how to aim, how to fire without getting killed. Nobody trained them on how to sink ships. That lesson was already written in the division's history. The M-10 crews who had engaged transport number 159 on December 11th were already thinking about the next campaign. Okinawa was going to be worse than Leyte. Everyone knew it. The Japanese were not going to surrender their home islands without extracting maximum American casualties. The 77th landed at Karama-Redo on March 26, 1945. The small islands west of Okinawa needed to be secured before the main invasion. The division spent 5 days clearing Japanese defenders and destroying suicide boat bases. American casualties: 27 killed, 81 wounded. Japanese casualties: over 650 dead or captured. The mathematics remained consistent. The main Okinawa operation began on April 1st. The 77th was held in reserve initially. They landed on Aishima on April 16th. The island had an airfield the Americans needed. The Japanese had fortified every cave and ridgeline. The fighting was brutal. Hand-to-hand combat in tunnels, flamethrowers against bunkers, artillery barrages that turned hills into moonscapes. Ernie Pyle died on Aishima on April 18th. The famous war correspondent had been with the 77th for weeks. He liked the old bastards. He wrote about them with respect. A Japanese machine gunner shot him in the head while he was moving forward with the reconnaissance patrol. The division erected a monument at the spot. The inscription read, "On this spot, the 77th Division lost a buddy." Aishima fell on April 21st. The 77th moved to Okinawa proper on April 25th. They relieved the 96th Division on the southern front. The Japanese defensive lines stretched across the island. Fortified caves, interlocking fields of fire, artillery positioned in reverse slope positions where American naval guns could not reach them. The 77th attacked on April 28th. The escarpment became the division's nightmare, a near-vertical ridge that required scaling ladders and cargo nets to assault. The Japanese held the high ground with machine guns and mortars. Every yard gained cost American lives. The old bastards took the ridge through sustained artillery bombardment and methodical infantry assault. No heroic charges. No desperate attacks. Just firepower and patience. The division drove to Shuri in conjunction with the 1st Marine Division. They occupied the ruins on May 31st. The Japanese had already withdrawn to their final defensive positions in the south. The 77th continued attacking through June, sealing cave positions and clearing ridgelines.
The division moved to Cebu in the Philippines in July to prepare for the invasion of Japan. The atomic bombs fell in August. Japan surrendered on August 15th. The 77th never invaded the home islands. They occupied Hokkaido instead. Peaceful occupation. No combat. The old bastards had fought their last battle on Okinawa. The division was deactivated on March 15, 1946 in Japan. Final World War II statistics. Approximately 44,000 enemy killed, 488 prisoners captured, 2,140 men killed in action, 7,000 wounded, 200 days of sustained combat across 3 campaigns. The capture rate remained 0.8%, the lowest in the Pacific War. The 77th Infantry Division had lived up to their reputation. They took no prisoners. They gave no quarter. They killed the enemy efficiently and went home. Most of them went home. 2,140 did not. Their names are on memorials across the Pacific, Guam, Leyte, Okinawa. Men who were too old for infantry combat but fought anyway. Men who turned tank destroyers into ship killers because the mission required it. The night of December 11th remained in the history books as a footnote, but the men who were there remembered. The last surviving crew member of the M10 that sank transport number 159 died in 2003. His name was Robert Henderson. He was 84 years old. He had never spoken publicly about the night of December 11th. When his family asked him about the war, he said he had done his job and come home. That was all. Henderson's grandson found his service records after he died. Bronze Star, Purple Heart, campaign ribbons for Guam, Leyte, and Okinawa. A citation for exceptional performance during the defense of Ormoc. The citation mentioned engaging enemy naval vessels with tank destroyer fire. The grandson had never heard that story. Henderson had never told it. Most of the old bastards never told their stories. They came home in 1946. They went back to driving taxis in Manhattan, keeping books in Brooklyn, working factory lines in Jersey City. They had families. They had jobs. They had lives to rebuild. The war was something they had survived, not something they wanted to relive. Division reunions happened every year in New York. The Old Bastards Club met at their headquarters on East 39th Street. They talked about Guam and Leyte and Okinawa in language their families never heard. They remembered names that had not been spoken in decades. They raised glasses to the 2,140 who never came home. But even at the reunions, nobody talked much about sinking ships. It was just another engagement in a year of continuous combat. Just another night when they used the weapons available to kill the enemy threatening their position. The M10 crews had fired 15 rounds and sunk 5 vessels, then moved on to the next mission. The historical significance took decades to emerge. Military historians studying the Pacific War eventually noticed the Ormoc engagement. They confirmed it was the only time in World War II that armored fighting vehicles engaged and destroyed enemy warships from shore positions. They wrote papers about it. They included it in analyses of combined arms warfare. They noted it as an example of tactical flexibility under fire. But the papers never captured what it meant to the men who were there. The cold mathematics of 15 rounds destroying 5 ships. Illumination flares turning night into day. Japanese soldiers dying in the water while the old bastards fired from prepared positions on shore. The absolute certainty that this was the job and they were going to do it regardless of what the manual said. That certainty defined the 77th Infantry Division. They were too old, too slow, not supposed to be elite soldiers. But they killed 44,000 enemy troops and took fewer than 500 prisoners because they understood one principle. Use every weapon available, maximize firepower, minimize risk, complete the mission. The M10 tank destroyer was designed to kill German armor in France. The 77th used it to sink Japanese ships in the Philippines. Nobody trained them for that mission. Nobody wrote the manual. But when transport number 159 tried to land troops at Ormoc, the M10 crews put rounds through the hull and sent it to the bottom because that was the job. 80 years later, that job is almost forgotten. The men are gone. The M10s were scrapped decades ago. Transport number 159 still lies at the bottom of Ormoc Bay, buried under 15 feet of water and 80 years of silt.
The night of December 11, 1944 exists only in after-action reports and declassified documents that almost nobody reads. But it happened. American tank destroyers sank Japanese warships once on one night in one place. It never happened before. It never happened again. It was the only time in history, and now you know the story.